No es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas. Epicteto. ¿Alguna vez has sentido que la vida es un tablero lleno de retos inesperados? En un mundo que nos empuja a correr sin parar, a compararnos con otros, a temer cada tropiezo, el estoicismo nos ofrece un camino diferente. Una forma de vencer que no busca medallas ni aplausos, sino paz interior, fuerza y claridad. Este video es un viaje a través de las lecciones de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y otros grandes pensadores, con fragmentos de mi propia historia que hacen estas ideas cercanas, como si estuviéramos charlando bajo un cielo estrellado. No vamos a hablar de victorias vacías, sino del arte de vivir con calma, de ganar la batalla más importante, la que libras contigo mismo. Vamos a descubrir cómo el estoicismo te enseña a vencer desde dentro, porque la verdadera conquista es ser fiel a quien eres. Epicteto dejó caer esta perla. No es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas. Qué simple, pero qué profundo. Me lleva a preguntarme, ¿qué significa realmente vencer? Para los estoicos, la victoria no está en acumular riquezas, poder o reconocimiento. Está en controlar tus pensamientos, en decidir cómo responder a lo que la vida te pone delante. Hace unos años, enfrenté un fracaso que me golpeó fuerte. Un proyecto en el que había puesto meses de esfuerzo se derrumbó como un castillo de naipes. Me sentía un desastre, como si todo mi trabajo hubiera sido para nada. Pero entonces recordé una idea estoica. No podía cambiar lo que pasó, pero podía elegir cómo seguir. Me puse a analizar mis errores, a leer sobre lo que hice mal, a probar nuevas ideas. Ese proceso, aunque lento y a veces frustrante, me dio una fuerza que no esperaba. Vencer no es evitar las caídas, es decidir cómo levantarte, paso a paso. Marco Aurelio, el emperador que escribía para sí mismo, nos dice: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Esta verdad es el corazón del estoicismo, una brújula para los días difíciles. En mi vida, he aprendido que los momentos más caóticos, un deadline imposible, una discusión con un amigo, un plan que se tuerce, se vuelven más ligeros cuando me enfoco en lo que controlo. Una vez, atrapado en un atasco interminable en hora punta, quise gritarle al mundo. Estaba tarde, estresado, todo parecía en mi contra. Pero respiré hondo y pensé, no puedo mover los autos, pero puedo elegir estar tranquilo. Puse una canción suave, miré el cielo rojizo del atardecer, y ese momento de calma fue una victoria pequeña pero real. La victoria interior no depende de lo que pasa fuera, depende de lo que pasa dentro de ti. Séneca, con su claridad afilada, nos recuerda: la vida es larga si sabes usarla. Dominarte a ti mismo es vivir con intención, sin desperdiciar energía en lo que no puedes cambiar. Recuerdo cuando empecé a escribir un diario, no para ser escritor, sino para entenderme mejor. Cada noche, anotaba qué me había frustrado, qué me había hecho reír, qué quería mejorar. Una vez, escribí sobre una pelea tonta con mi hermana por algo tan absurdo como quién usaba el control remoto. Al releerlo, vi que mi enojo venía de mi propia inseguridad, no de ella. Esa claridad me ayudó a pedirle disculpas y a soltar la rabia. Conocerte es como construir una fortaleza. Cada ladrillo cuenta, aunque sea pequeño. Lao Tse, aunque no era estoico, nos ofrece un eco. Quien se conquista a sí mismo es el mayor guerrero. Enfocarte en tu interior es como explorar una selva desconocida. Da miedo, hay sombras, pero cada paso te hace más libre. Hace poco, me di cuenta de que vivía preocupándome por cosas que no podía controlar. El futuro, las opiniones de otros, el qué pasará. Decidí probar un ejercicio estoico. Cada mañana me preguntaba, ¿qué puedo hacer hoy para estar en paz? A veces la respuesta era simple: leer un capítulo, caminar sin prisa, sonreírle a un desconocido. Esas elecciones, aunque pequeñas, me dieron un control que no sabía que tenía. Acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que está en tu mano. Epicteto. Epicteto sabía que la vida no siempre juega limpio. A veces te lanza problemas que no pediste, una pérdida que te parte el corazón, un plan que se desmorona, un día que sale todo mal. El estoicismo nos enseña a encontrar calma en esas tormentas, a no gastar energía peleando con lo inevitable. Hace unos años, perdí una oportunidad laboral que quería con toda mi alma. Había preparado entrevistas, soñado con el puesto, pero no me eligieron. Me dolió, y por un momento quise culpar a todos, al jefe,
a la suerte, al universo. Pero recordé algo que leí de Epicteto. No podía cambiar la decisión, pero podía decidir cómo seguir. Me puse a aprender algo nuevo, un curso de escritura creativa que nunca habría tomado de no ser por ese rechazo. No borró la decepción, pero me dio un propósito, una chispa. La calma no elimina los problemas, los hace más pequeños, como nubes que cruzan el cielo sin tocarte. Séneca nos dice: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. La calma estoica viene de tener un rumbo claro, incluso cuando el mar está revuelto. En mi vida he notado que los días más difíciles son los que no tengo un porqué. Una vez, tras una semana agotadora de trabajo y estrés, me sentía vacío, como si nada tuviera sentido. Me senté con un cuaderno y escribí: ¿qué quiero hoy? La respuesta fue sencilla: descansar, leer un libro que tenía olvidado, compartir un café con mi madre. Ese plan, aunque pequeño, me dio paz, como si hubiera encontrado un faro en medio de la niebla. La calma es saber que aunque el mundo gire sin control, tú tienes un centro que no se mueve. Marco Aurelio, en sus meditaciones nocturnas, nos guía: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. La calma nace de vivir con integridad, de alinear tus acciones con lo que crees. Recuerdo cuando enfrenté un dilema en el trabajo. Podía tomar un atajo que me beneficiaba, pero no era honesto. Nadie lo habría notado, pero yo sí. Elegí lo difícil, decir la verdad, aunque me costó una oportunidad. Esa noche dormí tranquilo, con una calma que no explica el ego. La calma estoica no es pasividad, es actuar desde tus valores, incluso cuando el viento sopla en contra. Santo Agustín, aunque no era estoico, nos ofrece un eco. La paz es la tranquilidad del orden. La calma viene de poner orden en tu interior, de soltar lo que no necesitas. Hace poco pasé un día sin teléfono, sin redes, solo conmigo. Caminé por un parque, escuché el crujir de las hojas, pensé en nada y en todo. No resolví los problemas del mundo, pero sentí un orden nuevo, como si mi alma hubiera encontrado su lugar. La calma es tu refugio, un espacio que siempre llevas contigo, pase lo que pase. Marco Aurelio dejó caer esta perla: el obstáculo es el camino. Qué simple, pero qué profundo. Me lleva a preguntarme: ¿cómo convierto los problemas en oportunidades? Para los estoicos, la adversidad no es un enemigo, es un maestro que te pule, que saca lo mejor de ti. Hace unos años, un proyecto en el que trabajé meses se derrumbó estrepitosamente. Había puesto mi corazón en él, y cuando fracasó, me sentía como si hubiera perdido una parte de mí. Pero en lugar de rendirme, me pregunté: ¿qué puedo aprender? Analicé mis errores, tomé notas, hablé con colegas, probé ideas nuevas. Al final, creé algo mejor, algo que no habría existido sin ese tropiezo. La resiliencia estoica es ver cada obstáculo como un peldaño, no como un abismo. Epicteto nos dice: no pidas que las cosas sean fáciles, pide ser más fuerte. Esta idea cambió mi forma de ver los retos. Una vez, tuve que hablar en público, algo que me aterraba hasta los huesos. Mi voz temblaba solo de pensarlo. Quise escapar, pero me dije: no puedo cambiar el evento, pero puedo prepararme. Practiqué frente al espejo, grabé mi voz, respiré hondo 1000 veces. El día llegó y aunque no fue perfecto, tropecé con algunas palabras. Lo hice. Esa experiencia no solo me dio confianza, me enseñó que el miedo no es el jefe, que puedo ser más grande que él. La resiliencia no es evitar el dolor, es crecer a través de él, como un árbol que se fortalece con el viento. Séneca, con su pragmatismo, nos recuerda: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Los retos revelan quién eres, qué llevas dentro. En mi vida, he enfrentado días oscuros, una ruptura que me dejó en pedazos, un sueño que se desvaneció como humo. Cada vez, el estoicismo me ayudó a levantarme. Una vez, tras esa ruptura, me puse a escribir lo que había aprendido: paciencia, soltar, valorarme más. Esas lecciones, aunque nacieron del dolor, me hicieron más sólido, como si el sufrimiento fuera un escultor puliendo una piedra bruta. Una noche, mirando esas páginas, vi que no solo había sobrevivido, había crecido. Nietzsche, aunque no estoico, nos ofrece un eco: lo que no me mata, me hace más fuerte. Hace poco recibí una crítica dura en un proyecto que creía sólido. Al principio me dolió, como un golpe al orgullo, pero luego me senté y leí los comentarios con calma.
Vi que había algo de verdad en ellos, cosas que podía mejorar. Usé ese feedback para rehacer el trabajo, y el resultado fue mejor de lo que imaginaba. La resiliencia es tomar las piedras que te lanza la vida y construir con ellas un puente hacia algo nuevo, algo tuyo. Haz lo correcto, aunque nadie te vea. Marco Aurelio. Marco Aurelio creía que la virtud, vivir con justicia, templanza, coraje y sabiduría, es la verdadera victoria. En un mundo que premia lo visible, hacer lo correcto en silencio es un acto de poder. Hace unos años, vi a alguien dejar caer su billetera en una calle llena de gente. Nadie miraba, podía seguir mi camino sin más, pero corrí tras él y se la devolví. No hubo titulares, no hubo aplausos, pero sentí una calma que no explica el ego. La virtud estoica no busca reflectores, busca una paz que nadie te puede quitar. Séneca nos dice: la felicidad es vivir conforme a la naturaleza. Para los estoicos, esto significa actuar con razón y bondad, incluso cuando el camino es empinado. En mi vida, he aprendido que las decisiones más pequeñas cuentan. Una vez, en el trabajo, pude tomar crédito por una idea que no era mía. Era tentador, nadie lo habría sabido, pero elegí ser honesto. No gané una promoción, pero gané algo mejor: la tranquilidad de mirarme al espejo sin bajar la vista. La virtud es una brújula que no se desvía, incluso cuando nadie te sigue. Epicteto nos guía. Primero decide quién quieres ser, luego haz lo necesario. La virtud es un compromiso diario, no un trofeo que cuelgas en la pared. Recuerdo cuando empecé a practicar la paciencia, algo que no me salía natural. Siempre fui de los que se frustran rápido. En el tráfico, en una cola, en una espera. Me propuse respirar, contar hasta 10, sonreír aunque no quisiera. No fue fácil, pero poco a poco cambió cómo veía el mundo. Una vez, en una tienda abarrotada, dejé pasar a alguien que tenía prisa. Su gracias fue pequeño, pero suficiente para hacerme sentir que había ganado algo. La virtud no es perfección, es intentarlo cada día, incluso cuando tropiezas. Confucio, con su sabiduría práctica, nos dice: el hombre noble busca la verdad, no la gloria. Hace poco, ayudé a un colega con un proyecto sin esperar nada a cambio. No lo publiqué, no lo mencioné, solo lo hice. Su agradecimiento fue suficiente, pero lo mejor fue saber que hice lo correcto, sin esperar medallas. La virtud estoica es vivir para ti, no para los espejos que te rodean. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré una nota que escribí hace años. Sé alguien de quien estés orgulloso. Ese recordatorio me sigue guiando. Séneca dejó caer esta perla. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Qué simple, pero qué profundo. Me lleva a preguntarme, ¿qué necesito para ser libre? Para los estoicos, la libertad no está en lo que acumulas, dinero, cosas, estatus, sino en lo que eres. Hace unos años vivía comparándome. Mi sueldo era menor que el de mis amigos, mi casa más pequeña, mi vida menos perfecta. Me sentía atrapado, como si nunca fuera suficiente. Un día, me senté con un cuaderno y escribí lo que tenía: salud, una familia que me quiere, un lugar donde dormir. De repente, el mundo se sintió más ligero, como si hubiera soltado una mochila que llevaba años cargando. La libertad estoica es darte cuenta de que ya tienes lo que importa. Marco Aurelio nos dice: muy poco es necesario para una vida feliz. Esta verdad me ha salvado más de una vez. En mi vida, he aprendido a soltar lo que no necesito. Una vez, dejé un trabajo que pagaba bien, pero me agotaba el alma. Todos decían que era una locura, que cómo iba a renunciar a la seguridad. Pero elegí mi paz, mi tiempo, mi salud. No fue fácil. Hubo meses apretados, noches de dudas. Pero nunca me he sentido más libre. La libertad interior es saber que tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que eliges ser. Epicteto nos recuerda: nadie puede quitarte tu libertad si no la entregas. Hace poco, enfrenté una crítica que me dolió como un puñetazo. Alguien cuestionó mi trabajo y quise defenderme, gritar, probar que estaban equivocados. Pero recordé: no controlo lo que piensan, solo cómo respondo. Elegí callar, trabajar mejor, seguir adelante. Esa elección me dio una libertad que las palabras no compran. La libertad estoica es un castillo que construyes dentro de ti, inexpugnable. Lao Tse, con su calma infinita, nos dice: cuando dejas de desear, el mundo es tuyo. Hace unos días pasé una tarde sin hacer nada especial.
sin teléfono, sin planes, solo yo. Caminé por un parque, miré el cielo, pensé en nada y en todo. No fue un momento épico, pero me sentí suficiente, como si el universo y yo estuviéramos en paz. La libertad es saber que no necesitas más para ser tú. Marco Aurelio dejó caer esta perla. Haz ahora lo que debes, el resto seguirá. Qué simple, pero qué profundo. Me lleva a preguntarme, ¿cómo construyo una vida de victorias? Para los estoicos, vencer no es un gran momento, sino una serie de pequeños actos hechos con constancia. Hace unos años me propuse leer más, no para impresionar a nadie, sino para crecer. Empecé con 10 páginas al día, nada heroico. Al principio era difícil encontrar tiempo, pero seguí, incluso en días cansados. Al final del año había leído 15 libros, cada uno una puerta a nuevas ideas. La constancia estoica es como plantar una semilla. No ves el árbol de inmediato, pero sabes que crecerá. Séneca nos dice, mientras respiras, sigue aprendiendo. La constancia es no rendirte, incluso cuando el camino es largo. En mi vida, he aprendido que los cambios más grandes vienen de pasos pequeños. Una vez, quise mejorar mi salud. No me apunté a un gimnasio ni hice dietas locas. Empecé caminando 20 minutos al día, comiendo una manzana en lugar de galletas. Meses después, me sentía con más energía, más ligero. No fue magia, fue mostrarme cada día. La constancia es un músculo que se fortalece con el uso. Epicteto nos guía. El progreso no es instantáneo, es diario. Hace poco, me propuse ser más paciente con mi familia. Siempre fui de los que responden rápido, a veces sin pensar. Me puse una regla. Escuchar antes de hablar, respirar antes de reaccionar. No siempre lo logré. Hubo días en que me salió el genio, pero seguí intentándolo. Una tarde mi madre me dijo, «Estás más tranquilo, se nota». Ese comentario fue una victoria, construida gota a gota. Aristóteles, con su visión práctica, nos dice, «Somos lo que hacemos repetidamente». La constancia estoica es vivir cada día con intención. Hace unos meses, empecé a meditar, solo 5 minutos al día. Al principio, mi mente era un torbellino, pero seguí, sin esperar milagros. Poco a poco, noté que podía calmarme más rápido, que los problemas no me arrastraban tanto. La constancia es ganar no contra el mundo, sino contigo mismo. Vive cada día como una vida completa. Marco Aurelio. El estoicismo no promete victorias ruidosas ni finales de película, pero sí una vida plena, vivida con coraje, calma y claridad. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y otros nos enseñan que vencer es dominarte, encontrar paz en la tormenta, crecer en la adversidad, vivir con virtud, ser libre dentro de ti y avanzar con constancia. En mi vida, sigo aprendiendo estas lecciones. Hay días en que el ruido del mundo me atrapa, plazos, dudas, prisas, pero cuando recuerdo estas ideas, vuelvo a mi centro. Hace poco ayudé a mi sobrino con un dibujo. No dije mucho, solo estuve ahí, guiándolo con paciencia. Su sonrisa fue mi victoria, pequeña pero más real que cualquier trofeo. Aristóteles nos deja una última luz. La felicidad es el fin de todas nuestras acciones. Para los estoicos, esa felicidad está en vivir con propósito, en hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Hace unos días, caminé solo al amanecer. No había nada especial, solo el sol subiendo, el aire fresco, mis pasos lentos. Pero sentí que ese momento era suficiente, que estaba ganando mi propia carrera, no contra otros, sino conmigo mismo. Te dejo con una pregunta. ¿Cómo vencerás hoy con calma? No necesitas un gran gesto. Puede ser una elección, un silencio, un paso pequeño. El arte de vencer no es llegar primero, es llegar siendo tú. Tómala, vívela, hazla tuya.